Mi nombre es María. Tengo 89 años. Y aquella mañana me puse mi mejor vestido. Creí que sería un día especial. Lo que no imaginé que sería el último día de la vida que yo conocía. El viento estaba diferente. El camino también. Mi hija me llevó hasta el río. Dijo que quería recordar el pasado. Yo sonreí. Tonta de mí. Todavía creía. Pero llegó un momento en que el coche se detuvo. El maletero se abrió. Y lo entendí. Lo entendí todo. Y cuando ella dijo que ya no servía, mi cuerpo no lloró. Solo se quedó ahí, quieto, tratando de entender en qué momento dejé de ser madre y me convertí en un estorbo. No sé si tú alguna vez sentiste eso, esa sensación de estar viva, pero ser descartada como si fueras un mueble. Viejo, pero si te quedas conmigo hasta el final, te voy a contar lo que pasó después, porque lo que vino, nadie, y siquiera ella, lo esperaba. Siempre pensé que el corazón aguanta todo, pero aquella mañana en que me dejaron a la orilla del río, entendí que ciertos golpes hacen temblar el alma por dentro. El abandono de una madre no es solo una escena triste, es un desgarro silencioso, de esos que uno intenta coser con fe. Recuerdo el viento frío golpeando mi rostro, como si preguntara en qué momento el mundo se había torcido. ¿Y sabes qué fue lo peor? No fue la soledad, fue darme cuenta de que el orgullo puede transformar a la hija que llevé en brazos en alguien que aparta la mirada cuando más la necesitó. Mientras yo me quedaba allí mirando el agua correr, parecía que cada ola traía un recuerdo, unos buenos, otros cargados de esa vergüenza que uno intenta esconder hasta de sí misma. Pero incluso en esos momentos, la vida susurra consejos. Aprendí temprano que la dignidad es lo único que nadie puede quitarnos, ni siquiera quien cree tener todo el derecho sobre nuestra historia. Y me aferré a ella, como quien tiene la última luz antes de que llegue la noche, porque cuando el suelo desaparece, es ella la que impide que uno se derrumbe del todo. Y mira, te digo algo importante. En esas horas en que el mundo te da la espalda, uno descubre fuerzas que nunca imaginó tener. Yo ya había vivido mucha soledad, mucha pérdida, pero nada se compara con el momento en que entendí que mi propia hija pensó que yo ya no servía. Pero ¿sabes qué hice? Respiré hondo y dejé que el río me enseñara. El agua seguía sin parar, sin preguntar si tenía permiso. Y pensé, tal vez sea hora de seguir también, a mi manera, con lo que queda de mí. Cada paso en aquel barranco me enseñó que el perdón, por pesado que parezca, es lo único que evita que uno se convierta en piedra por dentro. No digo que sea fácil, no, digo que es necesario, porque si uno no cuida su propio corazón, nadie lo hace. Y allí, en aquella orilla, aunque herida, entendí que la vida aún tenía algo reservado para mí. Algo que solo descubriría si tenía el valor de seguir respirando. Y lo que vino después cambió todo. Mi historia empezó de una manera simple, como tantas otras. Nací en una casa de madera, sin lujos, pero llena de la alegría que vivía en la risa suelta de mi madre. No teníamos internet y teléfono, pero había olor a café recién hecho y pan horneándose en el fogón de barro. Crecimos escuchando que la dignidad era más importante que el dinero y que el respeto no se hereda, se conquista. Guardé esas lecciones cuando me casé con Pedro, un hombre honesto que se fue demasiado pronto, dejándome la misión de criar a nuestra hija sola. Criar a Clara fue la bendición más difícil y más hermosa que la vida me dio. Lavaba ropa en el río, tallando con fuerza, mientras ella jugaba con muñecas hechas de mazorcas de maíz. Había días en que no alcanzaba para comprar carne, pero siempre alcanzaba para dar cariño. Nunca dejé faltar lo esencial,
ni comida en el plato, ni afecto en la mirada. Pero nadie nos dice que, a veces, el abandono de una madre no empieza de golpe, llega poco a poco. Cuando el orgullo se disfraza de modernidad y empieza a borrar lo que parecía eterno. Siempre le dije a Clara que el mundo podía ser grande, pero que la es el único lugar donde uno vive para siempre. Y ahí vive la contradicción, porque mientras yo cosía vestidos con retazos y fe, ella soñaba con tacones altos y calles asfaltadas. No la juzgo, yo también soñé. Pero hay una línea delgada entre soñar y olvidar. Y cuando la vergüenza empieza a hablar más alto que el reconocimiento, una madre siente la soledad incluso antes de que el hijo se vaya. Es un silencio que duele, pero que una finge no escucha. Pasaron años así, yo con la azada en una mano y la esperanza en la otra. Me levantaba temprano, dormía tarde y rezaba a mitad del día. Nunca pedí mucho, solo que recordara a quien le enseñó a caminar. Hoy, mirando atrás, entiendo que el abandono no empieza en la orilla del río. Empieza cuando el gracias desaparece, cuando el ¿cómo estás? Mamá se vuelve raro, pero siempre cree y en el perdón, porque si abandono a quien di a luz, me abandono a mí también. Y por eso, incluso cuando ella se fue, seguí esperando y observando cómo sus sueños empezaban a crecer más que nuestros recuerdos. Desde pequeña, Clara siempre tuvo ese brillo en los ojos de quien quiere más de lo que el mundo alrededor puede ofrecer, mientras otras niñas soñaban con casarse en la iglesia del pueblo. Ella soñaba con edificios altos, luces de ciudad y ropa planchada con esmero. Y sabes, al principio me parecía hermoso. Veía en ella algo que no cabía en nuestra tierra. Una fuerza que decía quiero ir más lejos. Pero junto con ese deseo vino el orgullo, ese que se disfraza de ambición, pero que carga cierto desprecio por lo simple. Me dolía cuando decía que el olor del jabón y delantal le daba náuseas, o cuando afirmaba que el fogón de leña solo servía para ensuciar el cabello. Eso era más que palabras, era una vergüenza silenciosa, como si su mundo ya no pudiera contenerme. Y cuando la vergüenza entra en la relación entre madre e hija, es como polilla en madera buena, corroe por dentro sin que uno lo note. En el fondo, yo sabía que se iría. Lo que no sabía era que la distancia empezaba mucho antes de hacer la maleta. Hay algo que nadie dice. El éxito, cuando se entiende mal, se convierte en visión. Clara quería estatus, quería ser admirada, y la ciudad le ofrecía pudo eso envuelto en papel dorado. ¿Pero a qué costo? En nombre de la ascensión social, empezó a esconder sus raíces, mentir su origen y asfixiar sus afectos. Ya no me llamaba mamá con tanto cariño. Mi vieja empezó a aparecer, y yo fingía que no era con mala intención, pero la soledad de ser olvidada, incluso mientras una sigue presente, es una de las heridas más agudas que puede sentir una madre. Aún así, me repetía, ella lo entenderá algún día. Solo necesita ver el mundo con sus propios ojos, porque el perdón, hija mía, es diferente de la permisividad. Yo nunca permití que me disminuyera, pero perdoné cada vez que lo intentó, porque eso es lo que hace una madre. Sostiene el mundo sobre los hombros y reza para que el hijo no se pierda en el camino. Pero por dentro, algo ya me avisaba. El camino que Clara estaba eligiendo era bonito por fuera, pero resbaladizo por dentro. Y ese sendero, tarde o temprano, cobraría su precio. Llegó un punto en que mi voz ya no alcanzaba el alma de Clara. Yo hablaba de valores, ella respondía con números. Yo ofrecía cariño. Ella preguntaba si aquello iba a mejorar su vida. El orgullo había hecho morada en el corazón de mi hija, y allí ya no había espacio
para nadie más. Y es curioso cómo el orgullo no grita, simplemente va silenciando todo alrededor. De repente, mis historias se volvieron anticuadas. Mi ropa motivo de burla. Mi presencia un estorbo. La vergüenza tesa que pocos admiten sentir fue convirtiéndose en el filtro de la relación. Clara empezó a incomodarse con mi forma de caminar, de hablar, de vivir. Recuerdo un día específico, cuando le dijo a una amiga de la ciudad que ya no tenía madre viva. Aquello me mató en silencio. Una siente el abandono de una madre mucho antes del adiós. Llega disfrazado de ausencias no explicadas, de visitas cada vez más raras, de llamadas que no ocurren, y cada ausencia iba cavando un hueco dentro de mí. Muchos creen que la soledad solo duele cuando se está físicamente sola. Pero no, la soledad de convivir con alguien que ya desistió de ti, aún más cruel, porque miras a esa persona, intentas ver a la niña que criaste y solo encuentras a una extraña con tu apellido. No hay sonido más doloroso que un ya no me sirves, viniendo de alguien quien entregaste la vida entera. Duele porque la dignidad es lo último que queremos perder. Y yo me aferraba a ella con todas mis fuerzas. Aún así, incluso con el pecho herido y el orgullo de ella pesando más que cualquier maleta, yo seguía creyendo en el perdón, porque siempre vi el perdón como un regalo que uno se da primero a sí misma. Cuando el resentimiento se queda, envenena. Así que yo perdonaba, incluso sin escuchar sus culpas. Y mientras ella se alejaba, cada vez más absorbida por aquella nueva vida, yo me quedaba aquí, de este lado, sin querer despedirme, pero sabiendo que la despedida ya había empezado. Lo supe desde la primera mirada. Ese hombre no era trigo limpio. Roberto hablaba bonito, vestía caro, pero su mirada no abrazaba a nadie. Pesaba. Clara, por supuesto, se deslumbró. Ella veía en él todo lo que soñaba: comodidad, estatus, admiración. Pero lo que nadie dice es que muchas veces, detrás del lujo, vive la prisión, y la peor prisión, aquella en la que entras sonriendo, creyendo que estás siendo elegida, cuando en realidad estás siendo moldeada para encajar en el mundo de alguien. Él decía que ella necesitaba olvidar del pasado, como si yo, su madre, fuera solo un equipaje pesado que debía dejar atrás para subir en la vida. ¿Y sabes qué era lo que más me dolía? Ver cómo el orgullo de Clara crecía cada vez que la elogiaba por negar quién era. Empezó a esconderme, primero en las redes sociales, luego de los amigos de él, y por fin de sí misma. La vergüenza de mí se volvió costumbre. Dejé de ser visita y me convertí en secreto. Y mira, hija mía, cuando alguien tiene que esconder sus propias raíces para ser aceptada, es señal de que está pisando terreno falso. La dignidad no trata de tener, sino de ser. Y Clara, lamentablemente, empezó a hacer lo que él quería, no lo que ella era. El distanciamiento se volvió rutina y el abandono de una madre se transformó en realidad, no de golpe, no con un grito, sino en silencio. Y el silencio, ese sí, gritaba dentro de mí todas las noches. Lloraba, oraba mucho, porque a veces la única forma de sostener a un hijo es soltándolo. Sabía que Roberto podía darle el mundo, pero no le daría abrazo. El abrazo es cosa de madre. Y cuando la vida apretara, ella recordaría lo que había tirado por la borda. El perdón ya estaba listo en mi corazón. Pero, en ese punto, lo que ella eligió fue el lujo y los aplausos, no la verdad. Y yo seguí allí, como siempre estuve, sentada a la orilla del camino de tierra, esperando que un día mirara hacia atrás. Aquel día lo recuerdo como si fuera ahora. Clara dijo que quería llevarme a ver el río,
el mismo donde lavé ropa toda la vida, donde vivía su infancia. Incluso me arreglé, me puse el vestido azul, peiné mi cabello con el viejo peine de madera y preparé café antes de salir. Mi corazón, pobrecito, parecía un niño en víspera de Navidad. Pensé que Isa había vuelto a mí, que por fin el orgullo había cedido un espacio al amor. Pero no toda esperanza es recompensada. Al llegar allí, ella estaba extraña. Sus ojos ya no me miraban como antes. Y entonces, con la voz baja y la mirada desviada, me dijo que no podía llevarme a la ciudad, que no combinaba, que Roberto no quería. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Allí, a la orilla del río, me dejó con una maleta vieja, unas pocas ropas dentro y una frase que aún resuena: ya no me sirves, vieja. Aquello no fue solo abandono de una madre, fue un entierro en vida. Cuando la lancha empezó a alejarse, vi a mi hija irse como si yo fuera un peso muerto. Grité, rogué, lloré, pero ella no miró hacia atrás. La soledad que cayó sobre mí no era solo del cuerpo, era del alma. Fue como si todas las veces que cocí ropa a mano, que hice sopa con agua y harina para que ella comiera, hubieran sido borradas de un soplo. La dignidad que me quedaba fue lo que me mantuvo de pie. Me negué a caer, incluso mojada, cansada, herida. Seguí con la cabeza en alto, pero en esa misma orilla del río, donde me dejaron mocosa vieja, decidí algo. No dejaría que el rencor me llevara, porque el perdón, hija mía, es la última forma de amar cuando todo lo demás ya fue negado. No sabía qué sería de mí. No sabía si alguien me encontraría, pero sabía que, aunque sola, yo seguía siendo madre. Y ser madre, para mí, siempre fue más fuerte que cualquier abandono. Y así, con ese vestido azul empapado, comencé una nueva historia sin saberlo. Después de aquel día en el río, el tiempo pasó de un modo diferente para mí. Las horas se volvieron más largas, los días más pesados. El cuerpo, antes acostumbrado a levantarse temprano y enfrentar el trabajo con disposición, comenzó a ceder. Las piernas se hinchaban, los ojos se nublaban. Y el corazón, ese ya no latía con la misma alegría. La casa, que antes vibraba con la risa de Clara, ahora solo escuchaba el viento pasando entre las rendijas. La soledad se fue acomodando en el sillón de la sala como quien viene a quedarse. Y cada domingo por la mañana, como un ritual de quien todavía cree, me sentaba en la terraza mirando el camino de tierra. Imaginaba ver a Clara aparecer con una sonrisa, diciendo que todo había sido un malentendido. Pero solo venía el silencio. Cada semana, la esperanza disminuía un poquito más. El abandono de una madre va más allá de lo físico. Es una sensación de ser olvidada hasta por el tiempo. Y cuando una es olvidada por quien más amo, hasta el espejo empieza a mirarte distinto. La vergüenza de necesitar y no tener a quien pedirle es un veneno lento. Yo evitaba contarles a los vecinos. Fingía que todo estaba bien. Decía que Clara estaba ocupada, que pronto vendría. Mentí por vergüenza. Pero también dignidad, porque admitir que te han descartado duele más que cualquier reumatismo. Es como gritar por dentro y no encontrar eco. Y aún así, yo guardaba todo lo que era de ella: la taza mellada, el pañuelo floreado, la cinta roja en el pie de la cama, porque el corazón de madre no tira nada, solo lo guarda más hondo. Y aun cuando la vida parecía querer borrarme poco a poco, yo seguía creyendo en el perdón, porque en el fondo, yo no quería justicia con furia. Quería un abrazo con arrepentimiento. Pensaba, si ella regresa y me encuentra viva, que me encuentro entera, no de cuerpo, sino de alma. Por eso
No dejé que la amargura me arrastrara. Pero confieso, cada día era una prueba de fe, de resistencia y de amor. Y fue en uno de esos días comunes, en medio de un dolor silencioso, cuando algo o alguien llamó a mi puerta y lo cambió todo. Cuando escuché el ruido de un motor rompiendo el silencio del río, pensé que era solo otro pescador volviendo tarde. Pero no, era Jones, un hombre que yo nunca había visto. Con mirada firme y manos de trabajador, me encontró sentada en el suelo, mojada, abrazada a una maleta vieja y con el alma por un hilo. Me preguntó con respeto qué había sucedido. Y cuando escuché mis propias palabras diciendo, mi hija me dejó aquí, sentí el peso del abandono de madre en la boca, como si confesarlo doliera más que vivirlo. Jones no puso cara de lástima, y eso me marcó. Me miró con dignidad, como si dijera, usted todavía es alguien importante. Me cargó en brazos como quien carga una historia, no solo a una anciana cansada. Me llevó a un lugar que John y sabía que existía. Una casa simple, iluminada, donde conocí a Sida, una mujer fuerte, de manos dulces, que me dio caldo caliente y una manta limpia. Ese gesto de humanidad me devolvió un pedazo de fe que yo creía perdido. Sida y Jones me trataron con un respeto que no veía desde hacía años, ¿no? Preguntaron por qué me dejaron allí. No me llenaron de juicios, solo me acogieron. Después supe que todo había empezado por una denuncia anónima. Alguien vio algo extraño. Alguien se preocupó. Los servicios sociales del municipio ya investigaban el caso. Y así es como la vida actúa. Hija mía, cuando creemos que nadie ve nuestro dolor, siempre hay un ángel de carne y os he enviado para rescatarnos. Allí, entre un caldo de gallina y una mano que apretaba la mía confirmasa, entendí que la soledad solo tiene fuerza cuando una cree estar sola. Y aun con toda la vergüenza, aun con el cuerpo adolorido, comencé a permitir que la esperanza regresara. Porque cuando el mundo cierra puertas, siempre hay alguien con la llave de una ventana. Y fue a través de esa ventana que empecé a ver otro lado de la historia. Un lado que hablaba de documentos, herencia, verdades ocultas y un secreto que lo cambiaría todo. Cuando Jones me dijo que un abogado vendría a visitarme, confieso que pensé que era un error. ¿Qué podría tener que ver una vieja olvidada por su propia hija con documentos importantes? Pero él insistió. Y cuando el tal doctor Álvaro llegó con su maletín de cuero y su modo respetuoso, sentí que algo estaba por cambiar. Me miró a los ojos, no a las arrugas. Habló despacio, como quien sabe demasiada noticia, asusta. Y entonces dijo, usted tiene bienes registrados a su nombre, o mejor dicho, tenía. Mi cabeza dio vueltas. Yo, doña María de la orilla del río, tenía tierras, casas y dinero que ni sabía que existían. Todo dejado por un hombre bueno, el doctor Augusto, antiguo patrón de mi Pedro. Era su forma de agradecer del servicio de mi marido. Pero ese derecho, que era mi oportunidad, había sido robado por las manos de mi propia hija. Clara falsificó firmas, desvió documentos y dijo que yo ya no tenía capacidad mental. Me pintó como un estorbo. Y fue ahí cuando su vergüenza se convirtió en delito. Mira, mi bien, duele descubrir que la misma hija que acunaste en tus brazos, que protegiste del frío, que enseñaste a caminar, fue capaz de borrarte de la historia. Fue entonces cuando entendí, el abandono de una madre no fue solo en el cuerpo, fue en los papeles, en los derechos, en la memoria. Ella quiso borrarme. Y cuando el doctor Álvaro puso los documentos sobre la mesa, con mi nombre completo impreso allí, sentí que mi existencia había sido reconocida de nuevo. Pero incluso frente a esa traición, mi corazón
se llenó de rabia, se llenó de un silencio profundo, de una tristeza ancestral. El perdón aún vivía en mí, pero ahora venía acompañado de algo que nunca había sentido: justicia, no por venganza, sino para demostrar a mí a otras madres invisibles que la dignidad no es algo que pueda ser arrebatado, ni por dinero, ni por orgullo, ni por ninguna hija. Y allí, mirando cada sello, supe que mi historia todavía no había terminado. Nunca imaginé, a mis 89 años, estar sentada frente a un abogado, firmando papeles que me devolvían lo que era mío por derecho. Cuando el doctor Álvaro abrió esa carpeta y explicó todo, sentí un calor en el pecho, no de ira, sino de sorpresa. Pasé la vida entera siendo vista como una mujer simple, casi invisible, pero allí, ante la ley, yo era dueña de tierras, de una casa, de una historia que intentaron borrar. Era como si la dignidad, después de tanto tiempo, por fin tuviera una dirección. Él me dijo: usted puede mantener los bienes, venderlos o usarlos como quieras. Lo que importa es que ahora están en el nombre correcto. Me emocioné, no por el dinero, ese nunca fue mi norte, sino porque, por primera vez, alguien me llamaba a decidir. Nadie decidía por mí, ni mi hija, ni el destino. Era yo, aquella mujer dejada a la orilla del río. Ahora tenía voz, tenía firma, tenía lugar. Y eso, hija mía, vale más que cualquier herencia. En ese momento, entendí que la justicia no es solo ver pagar a quien hizo daño, es ver levantarse a quien sufrió. Clara intentó quitarme todo: la ciudad, la vida, la memoria de los otros. Pero la vida me trajo de vuelta con algo mucho más fuerte: respeto. Y la soledad que sentía empezó a desvanecerse en el instante en que entendí que mi valor no dependía de quien me reconociera como madre, sino de quien me reconociera como ser humano. Aún así, no deseé mal para Clara. El perdón seguía siendo mi elección, pero ahora acompañado de la verdad, porque perdonar no es fingir que nada pasó, es elegir seguir sin cargar rencor. Pero ahora yo tenía más que perdón, tenía justicia, y con ella nació una posibilidad nueva, una oportunidad de usar todo aquello, no solo para mí, sino para algo mayor. Y fue en ese deseo de transformar dolor en propósito que nació la idea que lo cambiaría todo, incluso mi propia historia. Cuando Clara apareció otra vez delante de mí, casi no la reconocí. Ya no era la misma mujer de tacones altos y postura impecable. Era una hija despojada de orgullo, con los ojos hundidos de quien no duerme bien desde hace días. Temblaba, la voz rota, la mirada baja. Lloraba como una niña que perdió el camino a casa. Y cuando cayó de rodillas frente a mí, pidiendo perdón, con el rostro pegado a mis pies, mi corazón resistió, porque detrás de su vergüenza, yo todavía veía a mi niña. Ella lo confesó todo. Habló de las mentiras, de la herencia, del abandono, de sus malas decisiones. Y allí, sentada en la misma silla donde recé tantos años, escuché todo sin interrumpir. Cada palabra era como un cuchillo, pero ya no sangraba, porque el dolor, cuando sana bien, se vuelve cicatriz. Y la cicatriz no se oculta, muestra lo que sobrevivimos. Pasé la mano por su cabello, como hacía cuando era pequeña y despertaba llorando en la madrugada. Y con la misma voz, aunque cansada, le dije: te perdono, hija mía. Algunos creen que eso es debilidad, que perdonar después de todo es humillarse. Pero yo te digo, es lo contrario. Perdonar es valentía, es romper el ciclo de la amargura, es quebrar la cadena de soledad que el rencor amarra al pecho.
Ese día Clara regresó. No solo a casa, regresó a sí misma. Y ver su orgullo deshaciéndose en sus propias manos fue el mayor milagro que mis ojos han visto. Yo sabía que no podíamos borrar el pasado, pero sí podíamos escribir un nuevo comienzo. Ella prometió devolverlo todo, decir la verdad públicamente, cuidarme hasta el final. Yo no pedí eso, solo pedí la verdad. Y cuando apoyó la cabeza en mi regazo diciendo, mamá, yo y la maté, respondí con firmeza, pero estoy viva, y eso basta, porque allí, entre el perdón y el arrepentimiento, la vida nos daba una oportunidad. Una de esas oportunidades es raras que no se compran, no se suplican, solo se reciben, y esa oportunidad iba a florecer como un jardín que brota después de la tormenta. Cuando recuperé lo que era mío, no lo dudé. Ese dinero no era solo para mí, era para algo mayor. Yo ya había vivido en la piel el abandono de una madre, esa sensación de ser olvidada, descartada. Y pensé, ¿cuántas otras Marías hay por ahí esperando un milagro que nunca llega? Entonces nació el Hogar de Esperanza, un lugar donde nadie sería tratado como un estorbo, donde cada anciano tendría nombre, historia y, sobre todo, dignidad. La casa fue construida cerca del mismo río donde me dejaron. Irónico, tal vez, pero yo quería que ese lugar de dolor se convirtiera en símbolo de renacimiento. Todos los días me ponía el delantal, saludaba a cada residente, preparaba el café y preguntaba cómo habían dormido. Mi cuerpo cansado ya no tenía la misma fuerza, pero mi corazón, ese era nuevo. Y Clara, ahora transformada, me acompañaba en todo. Lavaba, servía, escuchaba historias como quien entiende el valor del tiempo perdido. Ella enfrentaba cada mirada dura sin huir. Sabía que el perdón de la sociedad no llegaría fácil, pero no se escondía. Y yo la dejaba vivir ese proceso, porque su orgullo necesitaba curarse con humildad diaria. Nada de palabras bonitas. Lo que cura de verdad es el acto. Y ver a mi hija es la misma que un día me dejó en la orilla de un río, ayudar ahora a una señora a levantarse de su silla de ruedas era como ver al propio tiempo disculpándose conmigo en el Hogar de Esperanza. La soledad no vive. Aquí cambiamos vergüenza por afecto, abandono por compañía y convertimos el dolor en acción. No hay lujo, pero hay valor. Y todos los días, al ver a Clara cuidando de los otros como yo un día cuidé de ella, entiendo que la vida es generosa con quienes eligen perdonar, porque quien no aprende a amar con lo que le queda, nunca sabrá qué hacer cuando le sobre todo. Y allí, en ese nuevo hogar, comprendí que, al final, la sanación llega cuando decidimos levantarnos y llevar a otros con nosotros. Si hay algo que la vida me enseñó es que el amor verdadero no se mide en regalos caros, ni en elogios públicos. El amor verdadero está en el plato sencillo hecho con cariño, en la toalla apresurada que cubre el frío del otro. No grita, pero tampoco desaparece. Cuando el abandono de madre me golpeó la espalda como agua helada, fue ese amor el que me mantuvo respirando. Y aun cuando mi hija me dio la espalda, ese amor permaneció aquí, silencioso, pero vivo. La dignidad, hija mía, es lo que uno guarda cuando ya no queda nada. No se compra y no se presta. Es lo que mantiene a una madre de pie, incluso cuando el mundo entero le dice que debe caer. Y por esa dignidad luché. Porque nadie tiene derecho a decidir quién aún sirve o no. El valor de una persona no se borra con la edad, ni con las arrugas, ni con las limitaciones. Si estás olvidando eso, de tanta hora y mira hacia adentro. Y el perdón. El perdón fue un milagro que solo los corazones grandes pueden cargar. No justifica el error,
pero libera a quien sufrió. Muchos creen que perdonar es humillarse. Yo digo que es levantarse, porque el rencor pesa, pero el perdón da ligereza. Perdonar a mi hija fue difícil, sí, pero al elegir hacerlo, elegí vivir en paz. Y la paz, hija mía, vale más que cualquier venganza bien ejecutada. El orgullo destruyó a mi hija por dentro. Y solo cuando lo dejó caer al suelo y se arrodilló en arrepentimiento, comenzó la curación. Y tú, que me escuchas hoy, quizás estés aferrándote a un rencor antiguo, a un orgullo viejo, a una vergüenza que te maliza. Suelta, la vida pasa rápido y cuando menos esperamos, ya es demasiado tarde. Y si algo aprendí en todo esto, es que el tiempo puede sanar, pero solo cuando lo ayudamos. Y la mejor manera de ayudar al tiempo es recomenzar. Si llegaste hasta aquí conmigo, te lo agradezco de corazón. Tal vez recordaste a tu madre, a tu padre, a alguien que sufrió en silencio, o quizás alguna herida tuya que aún no sanó. Esta historia no es solo mía, es de toda madre que sintió en carne propia el abandono, y de todo hijo que alguna vez se perdió en el orgullo y tuvo vergüenza de volver. Si esta historia movió algo dentro de ti, quédate un poco más. Aquí hablamos de la vida tal cual es. Este canal no es solo sobre historias emocionantes. Es sobre despertar, sobre transformar soledad en presencia, abandono en renacimiento, vergüenza en coraje y, sobre todo, devolver dignidad a quien fue olvidado. Y mira, hay mucha gente que necesita oír esto hoy. Gente que cree que ya perdió todo, cuando en realidad solo necesita un poco de fe, un poco de amor y quizá un video como este. Ahora dime, ¿cuántas Marías conoces? ¿Cuántas mujeres están siendo olvidadas, invisibilizadas, dejadas de lado por su propia familia? Quizás tú estés viviendo exactamente eso, o peor aún, quizás seas tú quien lo está haciendo y aún no te diste cuenta. Y la pregunta que queda es, ¿hasta cuándo vas a fingir que esto es normal? ¿Tienes el valor de mirar tu pasado, perdonar a quien te hirió o pedir perdón a quien tú heriste? Porque esta historia mostró algo muy claro. El tiempo no espera y la dignidad, una vez arrebatada, no siempre puede devolverse, pero el perdón, ese siempre puede ofrecerse y cura más que cualquier remedio. Reconstruye lazos, salva vidas y transforma destinos. Ahora quiero saber de ti, ¿qué despertó esta historia en tu corazón? ¿Ya sentiste el abandono? ¿Ya tuviste que perdonar? ¿Ya perdiste a alguien por orgullo? Escríbelo aquí en los comentarios. Tu historia puede ser la próxima en emocionar a más de personas. Y si quieres seguir aprendiendo, inspirándote y cambiando tu vida con historias como esta, suscríbete ahora al canal. Activa la campanita, porque la próxima historia puede ser aún más fuerte. Y quién sabe, puede ser sobre ti. No te la pierdas.